Reciban un cordial saludo. En el marco de nuestros retos metacognitivos para la corrección de borradores de textos académicos, abordaremos nuestra segunda familia de retos. Se trata de retos metacognitivos ortográficos y de acentuación. Aquí tendríamos que mirar en primer lugar las reglas generales de acentuación que nos exigen dividir la palabra en sílabas para luego identificar en cuál de ellas va el acento prosódico, o sea, el acento que toda palabra lleva. Allí dos posibles truquitos nos pueden ayudar. El primero es que uno inconscientemente baja la cabeza. Este es un refuerzo no verbal de los procesos en la sílaba que lleva el acento. Si nos estuviéramos mirando cara a cara, no sería raro que en esa sílaba raro, por ejemplo, yo hubiera bajado la cabeza. Lo mismo lo hubiera hecho en la sílaba ja de bajado y b de cabeza. Ese puede ser uno, y el otro truquito sería el de jugar con el acento, el desplazarlo. Posibles, posibles o posibles. Truquitos, truquitos o truquitos. Entonces, ese juego de desplazar los acentos y ayuda a identificar en dónde está ese acento prosódico en la palabra real. De allí ya es muy fácil clasificar la palabra según el acento y aplicar la regla respectiva. Recordamos entonces que las palabras agudas que llevan el acento prosódico en la última sílaba, tipo cantar, jugar, avión, celar, llevarán tilde solo en aquellos casos de las palabras terminadas en vocal o consonante ns. Todos estos infinitivos que cité anteriormente, como celar, por ejemplo, pues no llevarán tilde. Y de ellas, en cambio, palabras como avión, moriré, trabajaré, cantaré, lo llevarán. Las graves, completamente al contrario, llevan el acento prosódico en la penúltima sílaba y marcan la tilde cuando no terminen en vocal o consonante ns. Todos esos apellidos terminados en z, González, Pérez, Rodríguez, llevan tilde en esa penúltima sílaba. Lo mismo árbol, cráter, lápiz, etcétera. Las esdrújulas todas lo llevan, ¿sí? Sílaba, plátanos, esdrújula, penúltima, todas estas las llevarán. Y las sobresdrújulas de la misma manera, por ejemplo, dígamelo, tráigamelo, cuéntemelo, etcétera. De allí también recordamos como una excepción muy importante las diferencias entre diptongos y hiatos. Los diptongos, como uniones de una vocal abierta, a, e, o, con una cerrada, i, u, o lo contrario, cerrada con abierta, por ejemplo, cielo, anciano, huevo, y cerradas con cerradas en una sola sílaba, como cuido, viuda, ciudad. Fíjense, el diptongo es dos vocales en una sola sílaba, pero nunca dos abiertas. Esa es la primera condición. De ahí que palabras como aéreo, leer, plateado, etcétera, nunca sean diptongos, sino que sean todo lo contrario, hiatos. Los hiatos entonces responden a la negación de una de las dos condiciones para que la palabra sea diptongo, y en ese caso se trata de dos vocales en dos sílabas diferentes, como plateado. Fíjense, tendría ya cuatro sílabas esa palabra.
¿O qué decir de aéreo? Esa palabra aéreo tendría 4 sílabas porque es puros juegos entre vocales abiertas. Y la otra condición es que si esa sílaba lleva acento para que sea diptongo, el acento debe ir sobre la vocal abierta, nunca sobre la cerrada. Por ejemplo, escuela, también, cielo, anciano. Fíjense que todas esas palabras van a ser diptongos de el acento, no necesariamente la tilde, sino el acento prosódico va sobre la vocal abierta y ya el diptongo sigue las reglas de acentuación, de tildes que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, la palabra también lleva tilde en la E porque es una palabra aguda terminada en N. Exactamente. Cielo no la llevará porque es una palabra grave terminada en O, en vocal. En cambio, y por esto es lo importante recordar la diferencia entre diptongos y hiatos, es que los hiatos que lleven acento en la vocal cerrada siempre van a llevar tilde sin importar las reglas. De ahí que, por ejemplo, la palabra ferretería lleve tilde. No debería llevarla porque sería una palabra grave terminada en vocal, pero aquí la lleva es porque se trata de un hiato con acento en la vocal cerrada y esos hiatos con acentos en la vocal cerrada siempre llevan tilde sin importar las reglas. Eso llevaría, por ejemplo, a que uno pueda distinguir palabras como río, con tilde en la I porque es un hiato con acento en la vocal cerrada, y río, que no llevaría tilde, se trata de un diptongo y una palabra monosílaba, ¿cierto? Eso en cuanto al problema de la acentuación. De todas maneras, distingamos 7 casos de tildes que, por ejemplo, el computador no marca a la luz de lo que hemos dicho anteriormente. Fíjense cómo la palabra amo la vida, perdón, o la oración amo la vida, en esa palabra amo, pues no marcaría la tilde. Pero, pues, si yo lo que quería expresar era amó la vida y no le marco la tilde, probablemente el computador no lo haga, porque en su base de datos tiene tanto la primera persona singular del presente indicativo, amo, llego, entrego, tomo, saludo, como la tercera persona singular del pretérito indicativo, amó, llegó, entregó, tomó, salió, saludó. Fíjense que en esos casos, perdón, el computador no va a marcar la tilde porque pues tiene en su base de datos la posibilidad de que sea la misma palabra sin ella. Entonces esa decisión la toma usted directamente. De la misma manera hay otras tildes que el computador no marca. Este es nuestro segundo caso. La tercera persona del singular del pretérito de subjuntivo no llevaría tilde. Quiso que ella llegara bien, llegara. Fíjense, sería una palabra grave terminada en vocal. Qué bueno que amara. Amara, pues tampoco llevaría porque sería una palabra grave también terminada en vocal. Lo mismo que saludara, cantara. Pero uno podría también expresar otra cosa que la marcaría, cuya diferencia la marcaría la tilde. Llegará bien. Y en ese caso estamos hablando de una tercera persona del singular del futuro de indicativo. Entonces, en esos casos sí le toca a uno marcar la tilde. Por eso en los futuros de tercera persona, la decisión es prácticamente suya. Llegará, amará, saludará, cantará. Un tercer caso también nos arroja dificultades para marcar la tilde y por eso el reto metacognitivo de la acentuación. Puede ser que usted diga tome o tomé, nade o nadé, enseñe o enseñé, grave o grabé.
En los primeros casos se trata de una tercera persona del presente subjuntivo y en los segundos se trata de una primera persona del singular del pretérito indicativo. Sobre estos es usted el que con la conciencia de que son palabras agudas terminadas en vocal, marque la tilde. De la misma manera, lo que hemos dicho ahorita con los diptongos y los hiatos, puede ser confió, y en ese caso estamos hablando de de un diptongo, o puede ser confío, y en ese caso estamos hablando de un hiato. El primero lleva tilde por tratarse de una palabra aguda terminada en vocal y el segundo lleva tilde por tratarse de un hiato con acento en vocal cerrada. Algo parecido ocurriría entre el diptongo seria y el hiato sería. Por eso no es nada raro que si usted escribe, si usted quiere escribir sería y no le marca la tilde, el computador de pronto se la deje a no ser que encuentre un contexto para que lo marque de azulito, lo subraye de azulito por alguna homofonía, pero en estos casos usted en últimas tendría que decidir la tilde. Lo mismo entre tenia y tenía como el gusano de la solitaria y tenía del verbo tener. O el caso que decíamos ahorita de río como diptongo y río como hiato. O de venia como sustantivo en un diptongo que no llevaría tilde. O venía como hiato del verbo venir en el copretérito. Otro caso que arrastra allí entonces dificultad y que amerita justamente el reto metacognitivo correspondiente es el de las trilogías prosódicas. Práctico, practico, practicó, número, numero, numeró, célebre, celebre, celebré, crítico, critico, criticó. Fíjense que en esos casos, pues, si usted simplemente marca o no marca, perdón, la tilde, muy probablemente el corrector del computador no diga nada, guarde prudente silencio, no registre algún problema de acentuación porque está en su base de datos. En últimas, ya si usted lo que en lugar de decir practico está buscando es practicó o en lugar de decir número está queriendo decir número, esa tilde corre de su cuenta. Lo mismo para casos sintácticos en los que hay un artículo más un sustantivo, el cambio, ahí no habrá ninguna tilde, ninguna de las palabras. Pero ya si usted quiere decir él cambió, entonces esas dos tildes prácticamente le tocan a usted definirlas. El computador no lo va a hacer fácilmente por usted. El canto ahí nos llevaría tilde, pero él cantó, ahí sí. El estudio no llevaría en ninguno de los casos tilde, pero sí él estudió. O el rapto no llevaría tildes, en cambio, él raptó sí lo haría. Esos son entonces algunos de los casos importantes allí. Y el último, el de la gran excepción, es que los monosílabos no se tildan. Por eso palabras como vio, fue, fe, ti, dio, fui, rió, no llevan tilde. Fíjense, por ejemplo, este caso. ¿Qué sé yo de cuánto te necesitas para él? Pues bien, uno escribe esto en el corrector o en el Word y muy probablemente pase tranquila esa oración. Y allí tenemos por lo menos dos, tres, cuatro, cinco palabras que deberían llevar tilde. ¿Por qué? Porque este caso nos empuja a la tilde diacrítica. Los monosílabos no se tildan a excepción de los siguientes casos en los que se integran algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de tú, mi, cuando sean pronombres personales, como tú lo hiciste por mí, en esos casos lleva la tilde, a diferencia de casos en los que esas palabras tú, mi sean adjetivos posesivos, tu perro y mi gato pelearon, por ejemplo. Algo similar ocurre con la palabra él, cuando sea pronombre.
lleva tilde. Murieron por él, sin él, con él, para él. Perfectamente llevaría tilde. En cambio, artículos definidos como el niño, el perro, el gato, el texto, no llevarían tilde. Con la palabra sí, entonces también ocurre algo similar, pronombre personal, por ejemplo, lo dijo para sí, lo hizo en sí, sí, todos esos, incluso el que acabé de decir de la afirmación también llevaría tilde. Si vendré, habló para sí. En cambio, cuando se trate de un sí condicional como adverbio, el típico si trabajas bien te ayudo más tarde, que está introduciendo una condición, ahí no. Con la palabra té, pues el caso es muy sencillo. Siempre que hablemos de bebida, es hora del té, te traigo un té, te sirvo un té, quiero más té. En esos casos entonces llevaría tilde, en los demás no. Se agregan a estos casos el de la palabra más, que llevará tilde como cuando sea un adverbio de cantidad. Quiero más sopa, quiero más trabajo, quiero más textos. En cambio, cuando se trate de una conjunción adversativa que se puede cambiar por la palabra pero, ahí ya no lleva, más todo pasa. Me dijiste un día, ese más no llevaría tilde porque bien se nos está refiriendo a la cantidad, se está refiriendo a un conector intrafrásico del orden del pero. Con la palabra sé, cuando se acerque a los verbos ser o saber, sé muy poco de ti, sé honesto, por favor, en esos casos llevaría tilde. En los otros no, ella se maquilla, él se baña, ellos se miran, ellos se aman. Allí no habría tilde. Y para el caso de la palabra de, cuando corresponda al verbo dar, de limosna al necesitado, no de tanto problema, todos esos entonces llevarían la tilde, a diferencia de las preposiciones, libro de Pedro, profesor de matemáticas, etcétera, etcétera. Y el último de los grandes casos, con las palabras que podríamos incluir como la parte del chisme, quién, cuál, dónde, cómo, cuándo, cuánto, dónde, cuando se refieran a preguntas o exclamaciones, o introducen oraciones interrogativas o exclamativas indirectas como no sé cuándo, no sé en dónde, cómo será la reunión. Entonces, allí se marcaría tilde. En cambio, cuando no se correspondan con preguntas o exclamaciones, por ejemplo, cuando llegó a casa todos dormían, o todo cuanto tengo te pertenece, o invita a quienes quieras, en esos casos no llevaría tilde. Digamos que con los cambios que va sufriendo la gramática a lo largo de la historia, ya hay palabras que no se tildan, como los pronombres demostrativos este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas. Esas palabras ya no se tildan en ninguno de los casos. Antes la regla decía que cuando fueran pronombres llevaban tilde, cuando fueran adjetivos no. Ahora ya ha quedado derrumbada esa norma. Lo mismo el adverbio solo, que antes se tildaba. La Real Academia en su última versión de la ortografía disolvió esa tilde para solo y entonces queda lo mismo, yo solo sé que nada sé, ahí no llevaría tilde y por ejemplo el juega solo tampoco lo llevaría. Ya mejor dicho, entonces no nos tenemos que preocupar ni por pronombres ni por el adverbio solo. En cuanto a las tildes en palabras mayúsculas, recordemos lo que dice la Real Academia, que las reglas de la tilde sobre palabras en mayúscula aplican por completo. Una mayúscula inicial no es óbice, no es disculpa para no marcar tilde. Entonces, por ejemplo, algunos apellidos como Álvarez o nombres como Ángel van a llevar tilde.
así tengan la mayúscula inicial o sostenida. Lo mismo vale para las diéresis cuando se traten de palabras en mayúscula sostenida. Eh, de otro lado, en ese ámbito de los retos metacognitivos de la acentuación y de la ortografía, ya en este caso de la ortografía, recordemos las palabras homófonas porque esas palabras tienen problemas a la hora de llevarse al computador. Ya hemos visto cómo las bases de datos han ido superando ciertos problemas, pero aún persisten. Aún hay casos que el computador no corrige en cuanto a palabras homófonas. Recordemos que las homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben y significan diferente, a diferencia de las homónimas que suenan igual, se escriben igual y significan diferente, pero que no engendran ningún problema en estos procesos, ¿cierto? El no nada, nada o no traje, traje, no tienen ningún problema. Y tampoco las parónimas, quizás lo que pasa es que de pronto lo pueden a uno despistar porque suenen parecido, entonces sesión y sección, por ejemplo, pero fundamentalmente las que más problema ponen son las homófonas. Miremos, por ejemplo, cuatro de los casos más habituales. La palabra as. HAS puede ser segunda persona del singular del presente indicativo del verbo haber, que también se usa como auxiliar en el antepresente indicativo. Has llegado a la cima del éxito. Y fíjense la diferencia con el as H y Z, que ya va a corresponder a la segunda persona del singular del imperativo del verbo hacer, o también el conjunto atado de cosas largas o de rayos o de planos que salen del mismo plano, por ejemplo, un haz de luz. Todos esos serían as con HZ y as sin H y con S, que será la primera carta de la baraja o el primero en su clase, es un as para los deportes. En segundo lugar, podemos hablar de haya, el haya con y, que corresponde a la primera o a la tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo haber o auxiliar en el antepresente de subjuntivo. Espero que haya llegado la alegría a tu vida. Ese haya sería entonces con H y Y. O el haya con doble L, que correspondería a la tercera persona del singular del presente indicativo del verbo hallar. Ella no halla, no encuentra momentos de paz. Viene ahora esta trilogía de homófonas. La A, que puede ser la primera vocal, la preposición, no llevaría H, vas a triunfar, ¿cierto? O HA, que sería la tercera persona del singular del presente indicativo del verbo haber o el auxiliar en el antepresente indicativo, el mismo del que hablamos ahorita con el HAS, ha llegado muy lejos en su trabajo, una acción que se vive en el pasado pero que irradia hasta el presente, o el AH, A, que sería la interjección, qué felicidad tan grande. En el mismo grupo entran los hay. Hay como interjección, sin H, hay, qué dolor. El HAY de forma impersonal del verbo haber, hay mucho talento por descubrir. O la parónima ahí, adverbio de lugar, andan diciendo por ahí. Ese ahí tendría H intermedia, tilde en la I. El problema es que a veces en la oralidad entonces las personas pronuncian de manera relajada ese ahí y no le marcan el acento en la última vocal, sino que simplemente andan diciendo por ahí o por ahí los vi y estoy refiriéndome más bien al ahí. Entonces ese es un caso que propone siempre dificultades. Pero el más importante de todos ellos es el que traen los porqués. Ese primero, ¿por qué? Separado y con tilde en la E, un adverbio interrogativo.
el típico ¿por qué llegaste tarde? Que funciona en una pregunta con los signos de interrogación, pero que también puede ser una pregunta indirecta en construcciones como no sé bien por qué te demoraste tanto. Y en ese caso estamos hablando de no sabemos por la respuesta a esa pregunta del por qué. En cambio, el por qué, que corresponde al adverbio de causa, ese va pegado sin tilde naturalmente, no vino a clase porque estaba enfermo, lo hago todo porque estés bien. El por qué pegado y con tilde, que sería el sustantivo que casi siempre va precedido por el artículo el y que puede cambiarse por la causa, la razón. Nadie supo el porqué de su tristeza, ese por qué pegado y con tilde, o el por qué separado y sin tilde, que equivale al juego entre una preposición más un pronombre relativo, o sea, podríamos decir que equivale a por las cuales o por lo cual. Estas son las razones por que no he podido asistir y entonces en ese caso los puedo cambiar por las cuales no he podido asistir y allí entonces sería ese por qué separado. Aunque digamos que este último es menos usado y las tres primeras sí son motivo permanente de confusión y pregunta y de acicate para los retos metacognitivos. Hasta aquí entonces los retos metacognitivos para la corrección de borradores de textos académicos de orden ortográfico y de acentuación. Muchas gracias.